Ok, bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Iraida Ruiz, soy miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, FIU, y seré la moderadora del evento del día de hoy. Solicitamos su autorización para realizar una grabación y por favor indicar por medio del chat si hubiera algún impedimento para esta actividad. Este es el primero de una serie de foros organizados por la Federación con el objetivo de proporcionar una oportunidad de diálogo e intercambio de conocimientos y reflexiones regionales sobre temas urbanos entre las organizaciones que conforman nuestra federación, con el objetivo de contribuir a crear una postura colectiva y nuestra participación ante la Cumbre Internacional del Hábitat en Latinoamérica y el Caribe, que tendrá lugar en Guadalajara del 4 al 7 de abril, y también en el Foro Mundial del Hábitat, que se realizará en Katowice, Polonia, del 26 al 30 de junio este año. En esta ocasión, queremos reconocer de manera especial a la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, AETU, a CIMUS de Iberoamérica, a la Asociación de Planificadores de Portugal, a la Asociación Brasileña de Urbanistas, a la Asociación Creamos Guate de Guatemala, a Civitic de Ecuador, a Forópolis, México, y a UNIAC de Cuba por su apoyo y sus contribuciones en la organización de estos eventos. Y para tener una reseña en la participación de la FIU en las cumbres y eventos de carácter internacional, voy a dejar en el uso de la palabra al señor John Etherington, que ha estado encargado de las relaciones externas de la FIU y que es miembro de AETU. John es británico y es profesor en la Universidad de Barcelona. Tiene un doctorado de la Universidad de Edimburgo y es doctor en Ciencias Políticas de Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la UAB, y desde hace 2 décadas se dedica a la investigación en cuestiones de gobernanza espacial a nivel supraestatal, estatal y subestatal y urbano, y actualmente enfoca su labor investigadora a cuestiones relacionadas con movilidad sostenible, y desde hace 6 años, como mencioné anteriormente, es representante de la FIU ante organismos internacionales. Por favor, John, vamos a agradecer tu participación en este momento. Muy bien, pues muchas gracias, Iraida, por la invitación y por la introducción. ¿Comparto la pantalla mía, la presentación? Sí. 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 Bueno, pues como decía Iraida, yo desde hace unos años ya soy el responsable de la FIU en los proyectos internacionales y las colaboraciones internacionales. Y básicamente nuestra participación estable gira alrededor de 2 cosas, las 2 relacionadas con ONU Habitat. Que son la Habitat Professionals Forum, HPF, y la WUC, la World Urban Campaign. ¿Quieres pasar? Entonces, la WUC está está casi dentro de ONU Habitat, y es la manera que tiene ONU Habitat de difundir el mensaje de ONU Habitat respecto al desarrollo sostenible urbano. Entonces, a partir del Habitat 3 en Quito en 2016, la idea de la WUC es hacer campañas de todo tipo para ir difundiendo el mensaje y los instrumentos que se desarrolló en la cumbre que se aprobó en la Carta de Quito. ¿Sí? Alejandro. Entonces tenemos como miembros, hay
son principalmente miembros regionales y globales. FIU es uno, después hay muchas organizaciones también de urbanismo, evidentemente internacionales, organizaciones académicas, los sponsors y ONGs. Y por fin, vale. Entonces, los instrumentos, básicamente se han ido haciendo campañas, comunicados, y también me gustaría poner hincapié en los Urban Thinkers Campus, que somos reuniones, seminarios de especialistas que intentan buscar la manera, en este caso, a partir de 2016, sobre todo, de incidir en la implementación de la nueva agenda urbana. FIU ha organizado 2, en 2015 sobre vivienda, nos hemos saltado, y en 2017 sobre la movilidad sostenible urbana. Bien. Entonces, pasando al HPF, la Habitat Professional Forum. ¿Sí, Alejandra? Sí, gracias. Es parecido y hay cierto solapamiento de la membresía, aunque HPF es más lo que quizás diríamos sociedad civil y más autónomo respecto a Habitat 3. Entonces, tenemos, como os decía, miembros parecidos, solapados, pero también otro tipo de perfil. Quizás más profesional, tenemos quizás más empresas, más organizaciones de ingenieros, inmobiliarias, etcétera, etcétera. Pero lo fuerte, lo bueno del HPF, claro, es que abarca 6 millones de profesionales en todo el mundo. Es una herramienta de fusión muy importante dentro del mundo profesional. Y la idea de FIU, tanto dentro de HPF como de WUC, es, bueno, primero colaborar en lo que podamos respecto a la nueva agenda urbana, pero también nos da una visibilidad muy, muy importante. Si quieres pasar, Alejandra. La visibilidad básicamente ha ido en torno a los World Urban Forums, que se vienen haciendo desde hace ya unos cuantos años ya. Y el formato, normalmente hay un formato, un lema central, y a partir de ahí se va organizando unos keynote speakers con intervenciones, side events de especial importancia, como veremos ahora. Hay un espacio de exposiciones. Es un gran foro, un gran congreso del urbanismo, sobre todo ligado a la ONU, organizado por la ONU, ONU Habitat. En cuanto a, y también siempre que vamos a estas reuniones, se convocan las reuniones específicas presenciales de HPF y de WUC. O sea, nos vemos las caras al menos cada 2 años. ¿Sí? Entonces, nosotros en FIU hemos estado presentes en Medellín, en Quito, cuando coincidió con Habitat 3, Kuala Lumpur y finalmente el último fue en Abu Dhabi. En todos estos eventos hemos participado de manera diferente, de manera más o menos intensiva, organizando side events, participando en side events y en todo tipo de colaboración que hemos podido. Colaborando en los side events de la WUC, el HPF, los foros, etcétera, etcétera. O sea, es unos 5 o 6 días de actividad muy intensa donde la idea es dar visibilidad a FIU y también, como he dicho, colaborar. No son las únicas cosas, hay otras cosas como tenéis aquí, el World Town Planning Day, que es una organización que gira alrededor de el 8 de noviembre, si no me equivoco. Suele hacer un gran congreso. Yo participé personalmente hace unos años de como 24 horas y miembros de todo el globo. Iba dando 1 hora y nosotros tuvimos una franja de 1 hora sobre movilidad sostenible y era una participación de 24 horas. Después tenemos colaboraciones muy puntuales con otras organizaciones, pero el grueso es básicamente gira alrededor de ONU Habitat.
y yo creo que yo tampoco quería abusar mucho del tiempo, pero yo con esto, si después, si ustedes tienen preguntas o quieren clarificaciones, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Agradecemos mucho tu participación. Ahora vamos a dar lugar a la participación de nuestro primer panelista e invitado el día de hoy, que es el señor Rafael Valvidia. Rafael es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense en el área de planeación urbana, con estancia de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha. Es especialista con una maestría en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, con especialidad en Sistemas de Información Geográfica y en sistemas experto de inteligencia artificial del Instituto Autónomo de México de la Universidad Complutense de Madrid, España, y es especialista en acronometría aplicada a los estudios urbanos de la UNAM. Es técnico urbanista, tiene doble membresía en la FIU porque es miembro tanto de AETU como de Forópolis. Ahora es el presidente de la Asociación Forópolis México, que es nuestro enlace de FIU en ese país. Es profesor de la unidad de posgrado y de la licenciatura en urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en el área de desarrollo inmobiliario y de la licenciatura en urbanismo, como mencioné anteriormente. Trabaja en distintos ámbitos, incluyendo consultorías en desarrollo urbano en el ámbito nacional e internacional. Y bueno, sin más introducciones y muy contentos de tenerte aquí, Rafa, te vamos a dar ahora el uso de la palabra. Muchas gracias, Iraida. Buenos días a todos los compañeros que están conectados, tanto en este evento como en los posibles enlaces, ¿no?, que se estén dando. Voy a compartir la pantalla. Me dice que no tengo permisos, a ver si me los... Claro. Si quieres, avanzo un poquito nada más de introducción antes de que se conecte. Bueno, Alejandra, ¿puedes poner tú la presentación? Sí, Si Alejandra. es que... Bueno, Forópolis es una asociación, pues, de profesionistas, académicos, investigadores de diversas instituciones colegiadas en torno a la planeación urbana y el desarrollo del ordenamiento territorial. Ya es una asociación, creo que de las primeras que se consolidaron aquí en México. Y hemos participado, pues, activamente con FIU desde hace ya algunos años. Hoy, pues bueno, estoy a cargo del consejo directivo de Forópolis y tenemos, entre otras cosas, como referencia, más o menos como 300 agremiados a la organización, algunos más activos que otros, pero más o menos ese es nuestro padrón de participación directa de los directamente afiliados a la organización. Es una organización sin fines de lucro y tenemos presencia como, digamos, capítulos que nosotros le llamamos a nivel nacional. Bueno, yo voy a hablar de un tema que a mí me gusta y que lo trabajo mucho en la parte, sobre todo, inmobiliaria,
y que pues, me permite reflexionar sobre las condiciones que hoy día en nuestros países, en Iberoamérica, tenemos. No solamente en Iberoamérica, es un fenómeno pues, mundial, sobre cómo se evoluciona o cómo se presentan los patrones tanto de ocupación como crecimiento. Perdón, tú me vas dando tiempos, porque aquí yo, para que me vayas diciendo, ¿no? Iraida. Sí, sí, tú ahorita vas, dale. Ok. Mira, creo que una situación a nivel mundial que está sucediendo es que hoy día hay un hecho que le llaman muchos investigadores, sobre todo en el área de la economía y de las ciencias sociales, como un hecho estilizado que se presenta a nivel mundial. Y este sí es un precedente, digamos, que hoy día tiene una, digamos, dinámica que está afectando las condiciones de los procesos de planeación y que se han convertido pues, en desafíos para las ciudades contemporáneas. Y esto es justamente la forma en que se está llevando a cabo la producción de vivienda y las condiciones en que el suelo, y pongo aquí el suelo localizado para su edificación, se consiguen dentro de, digamos, las posibilidades de crecimiento de las propias urbes y de las ciudades, inclusive medias, ¿no? La que sigue, por favor. Hay un fenómeno que pues, casi toda la literatura narra, que es un ámbito contradictorio entre este acelerado crecimiento de los precios del suelo y la vivienda, en algunos quizás muy acelerado, en otros con una dinámica menor, pero casi todos, sin casi temor a equivocarme, a la alza. Y por otro, el crecimiento descontrolado de las inversiones altamente especulativas. Las ciudades se convierten entonces en territorios de disputas, en donde la población, obviamente de menores ingresos, normalmente es la más afectada y son expulsadas, gentrificadas a la periferia. Este fenómeno, yo lo marco como, digamos, el proceso de este análisis, genera patrones bastante no deseados en los comportamientos urbanos, porque el territorio se especializa no solamente por su función financiera o por su función de habitabilidad, etcétera, sino que cae en una capitalización permanente del suelo y la vivienda. O sea, ahí tenemos un fenómeno que, sobre todo en los países latinoamericanos que me ha tocado visitar, inclusive que tuve oportunidad de estar en España, sucede en ciudades que aparentemente ya hubiesen a lo mejor controlado cierto tipo de procesos, ¿no? Barcelona, Madrid, ya no digo en Latinoamérica, tenemos ese fenómeno de la expulsión y la alta concentración de inversiones de capital especializado, sobre todo en la parte financiera. El problema es que la planificación urbana cae en esa trampa circular en donde se promueven por diversas autoridades y por diversos capítulos de administración que tocan sobre la captación de estas masas de inversión y financiamiento y que producen contradictoriamente estos procesos de expulsión. Me refiero a, pareciera ser que hay ciudades, sobre todo ciudades en el ámbito, digamos, donde se centraliza demasiado el capital, que se han convertido en espacios de transacciones exclusivamente inmobiliarias, ¿no? O sea, todo lo que sucede ahí en las áreas
centrales de ciertas megalópolis, solamente genera un proceso de transacción inmobiliaria que es la que permite, digamos, transformar o modificar los patrones de ocupación. En ese sentido, el Estado poco participa o poco se incorpora a esta dinámica porque entra en una creciente, digamos, complejidad competitiva en términos de lo poco que puede invertir contra lo mucho que se pudiera ganar. Hoy día se producen territorios urbanos muy bien servidos, bien localizados y contradictoriamente, y ese es el fenómeno, se están asentando estrictamente viviendas vacías. La que sí. Ahorita vamos a explicar este fenómeno. Este proceso ya no es trae una historia, inclusive en términos de concepción teórica. Ya Lippietz y otros autores, Castells y Locke, etcétera, ya han trabajado mucho en torno a este fenómeno del desplazamiento territorial. Recientemente, cito a Rubén Jaramillo, Samuel, que él ha abordado mucho la parte, sobre todo, de la renta del suelo, ¿no? Y cómo se conforman los precios del suelo y cómo influyen en la capitalización inmobiliaria. De hecho, yo a mis alumnos les digo que Jaramillo es un neoclásico en este sentido porque replica muy bien lo que ya William Alonso lo mencionaba y lo analizaba en términos de la localización. ¿Qué pasa? Pues están creciendo las periferias justamente con las peores condiciones. La que sigue, por favor. Yo me voy a referir en aras de ejemplificar, porque bueno, pues lo importante es a veces decir si esto sucede o no sucede en la vida real, ¿no? Voy a ofrecer algunos datos de los casos de la Ciudad de México, de la zona metropolitana que conozco más a profundidad, en donde este fenómeno se ha recrudecido en los últimos, yo diría, 30, 25 años, ¿no? Es muy probable que en los últimos 10 o 15 años en la Ciudad de México y en otras ciudades del país no se invierta en vivienda llamada de interés social, en las mejores condiciones de localización. Y muchas veces el Estado o la administración en turno confunde el hecho de no poder invertir con un problema estrictamente de planeación y financiación de la oferta del suelo. ¿Qué sucede? Que lo que está prevaleciendo aquí es que la centralidad sigue siendo un factor determinante para la condición de competencia de quiénes se localizan y quiénes no se localizan. En una ciudad en una zona metropolitana como México, existen, que tiene 16 alcaldías, 59 municipios conurbados, otro con el Estado de México. En el último corte es probable que existan otros 2 municipios. A partir de la localización del nuevo aeropuerto es probable que se centralice en otros 2 municipios. Se encuentran asentados en una superficie de 7,800 kilómetros cuadrados. Esto es una, vamos, puede ser el tamaño de un país, ¿no? O sea, en alguna de las condiciones, y que concentra, solamente la Ciudad de México concentra cerca del 20% de esa población. ¿Qué pasa? Que la Ciudad de México se ha ido
capitalizando en términos del crecimiento de la vivienda de interés social y capitalizando en el crecimiento de la vivienda de nivel medio y alto. Hoy día en México, en la Ciudad de México, en la ciudad central que se denomina, que son 4 delegaciones, se producen probablemente no más de 2,000 viviendas anuales, financiadas por el Estado. Pero se expulsan a más de 23,000 hogares de escasos recursos. Entonces, el efecto territorial de esta, pues, de esta contradicción del territorio produce más o menos como 5 millones de viajes hombre-día de la periferia urbana al centro de la ciudad, porque la inversión sobre las empresas que absorben esa mano de obra no ha transformado el territorio. La Ciudad de México presenta una multilocalización de subcentros. Hay cerca de 59, ya Gustavo Garza en el Colegio de México había definido, pero existe una monocentralidad todavía que pesa en este comportamiento. Más o menos en términos de la localización, la parte gris, digamos, hacia afuera de lo que está coloreado, pues es la zona metropolitana, y de lo que yo estoy hablando ahorita en datos es estrictamente la parte del Distrito Federal, o lo que hoy se conoce como Ciudad de México. En términos de la oferta de suelo para uso urbano, la Ciudad de México, entre 1990 y el año 2000, la oferta disminuyó del 9 al 3%. O sea, no es que no exista suelo, sí existe, pero prácticamente todo está controlado por grupos, especuladores, muchos de ellos, y que controlan la masa de lo que le llaman la reserva territorial para los desarrollos inmobiliarios. Y esta localización se centra básicamente en las 4 delegaciones principales, ¿no? Benito Juárez, Miguel Hidalgo, ¿sí? Cuauhtémoc, que es donde radica el Palacio Nacional, y Venustiano Carranza. Ahí se dio un fenómeno hace algunos años, conocido como el Bando 2, en el que se trató de incentivar el crecimiento habitacional porque había un proceso de despoblamiento en esas unidades. ¿Qué sucedió? Que hubo un fenómeno contrario a lo que se buscaba. Se encarece la vivienda y se expulsa a la tercera y cuarta periferia de la zona metropolitana, a toda la población que ya no pudo pagar el crecimiento del valor del suelo y el valor del incremento de los precios de la vivienda. Hoy día se estima que la demanda anual de la vivienda en la Ciudad de México anda alrededor de los 45 o 48,000 unidades. Se producen solamente 2,400 viviendas de interés social a través de un órgano local, que es el Instituto de Vivienda, pero curiosamente, una lámina más adelante, solamente 2 instituciones públicas son capaces de ofrecer créditos para el acceso a la vivienda de interés social. Y en los últimos años, esa oferta de los créditos no ha sido ni siquiera muy cercana a poder compensar esto. Hablo de Infonavit, en su caso Foviste, que generan políticas de incentivo hacia la adquisición de créditos, pero pues es una escalada, digamos, así como de permanente, porque en la medida en que ellos aumentan estos créditos, esta base de créditos, no sé, hace 15 años estábamos más o menos como en 600,000 pesos el
la vivienda más básica en la Ciudad de México, y hoy día la vivienda básica ya no existe, existe la vivienda media. Entonces, la población de vivienda, la población que accesa a una vivienda bien localizada, pues, anda pagando alrededor de hoy día arriba de los 3 millones, 4 millones de pesos. Lo que da un rango de precios superior a los 45,000 pesos el metro cuadrado, llegando a zonas del CBD de Reforma, en donde tenemos precios pues, de 130,000, esto es más o menos como $6,200 el metro cuadrado. O sea, digamos, un precio competitivo a nivel internacional con las principales urbes, ¿no? Y el precio de la vivienda periférica para vivienda de interés social pues, se localiza más o menos como en el orden de los 800,000 pesos, ¿sí? En el extremo. Y aquí viene parte de este proceso circular, que es, se requiere en promedio, fíjense, de más o menos, esto sucede a nivel mundial, quizás más grave en algunas ciudades que en otras, pero se requiere más o menos un ahorro para poder tener un acceso a una vivienda del 30% de esa vivienda en promedio, el precio. Hay que tener, el trabajador tiene que tener un 30% ahorrado. De eso, espérate, regrésense, por favor. De ese, el 30% adicional lo tiene que conformar con ingreso familiar. Y el otro 30% es el que lo que hace con crédito de largo plazo a 20 años a través de estas instituciones, que es Infonavit, Fobiste, INVI. ¿Qué ha pasado? Pues justamente que el espacio, digamos, azul, turquesa que existe en el crecimiento del 2010 a la fecha, prácticamente ha borrado la posibilidad de participar a través de un órgano estatal la financiación de la vivienda y todo se ha ido a el crédito bancario privado. Doy algunos datos nada más para terminar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Infonavit, en el año 2000, solamente pudo participar con el 3.6% del total de la masa construida en esta ciudad. En otros lugares, en estados y ciudades al interior, llega a tener hasta el 70%. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues estamos creando ciudades de ricos, periferia de pobres y ciudades pequeñas e intermedias, poco servidas y poco construidas con calidad. La que sigue, y ya con esa termino con las conclusiones. Obviamente no estamos cumpliendo las metas de ONU Habitat, no estamos cumpliendo las ODS de ONU Habitat. ONU dice que entre el 2005 y 2015 la tasa de crecimiento sobre el precio del suelo fue del 10% anual. Es una barbaridad. Y el precio de la vivienda, similar en la Ciudad de México a otras megalópolis de Latinoamérica, puede llegar un inmueble exactamente igual, de los mismos metrajes, con los mismos acabados, localizado en la ciudad céntrica de la ciudad, en este caso de México, puede costar 5 veces más que el mismo prototipo de vivienda localizado en la periferia. Entonces, yo con esto cierro, porque la planeación urbana en la que estamos metidos nosotros debe considerar muchas cosas. Debe replantearse si realmente lo que estamos ofreciendo como procesos de planeación
son los correctos, los instrumentos con los que se puede evitar la especulación en el corto plazo de la masa de valor que se invierte en la ciudad central, sobre todo con el volumen de vivienda que se construye, tiene que estar regulada. Hoy día no está regulada. Yo con mis alumnos hago permanentemente investigación en la zona central de la ciudad y voy a dar un dato. El proceso de absorción, que es la velocidad de venta de las viviendas a nivel nacional, es más o menos hoy día, con crisis y todo, a nivel promedio del 2%. Algunas más, algunas menos. En la Ciudad de México hay procesos de absorción de 8 a 10%. En las unidades habitacionales de alto nivel, más caras del país, en donde cuando se hace la investigación, la mercancía, las viviendas están retiradas. Entonces, no hay posibilidad de competir con ese proceso especulativo porque entran en un proceso de engorda los desarrollos inmobiliarios. Y esto, pues, genera, en el mediano plazo, los españoles saben bien de lo que estamos hablando, las burbujas inmobiliarias. ¿Sí? Y estas burbujas, que es la que hoy día hay una análisis a nivel mundial, en China, en Londres, en Madrid, Barcelona, en México, etcétera, no sabemos si va a explotar. Y va a haber una crisis fuera del coronavirus, que ya suficiente tenemos, va a haber una crisis en términos de una burbuja adicional. Un último esquema instrumental que es importante analizar y plantear es cómo podemos aplicar políticas o instrumentos que permitan esa captación de plusvalía para que las administraciones en turno extraigan, así se llama, no entro en detalles teóricos de por qué se llama así, pero para que las administraciones en turno puedan quedarse con ese proceso que históricamente se construye en las ciudades y que no se captan ni a través del catastro, ni impuesto predial, ni el 5% de lo que se genera en términos de ganancia, ¿no? Entonces hay que buscar cómo se puede captar. Y por último, y con esto cierro mi intervención, yo creo que es importante replantear el zoning. Es una conclusión provocadora. El planteamiento del zoning, como inicialmente se concibió después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido superado. Y en las ciudades como México, seguir planteando un zoning como hoy día se tiene, genera un encarecimiento de los precios del suelo y la vivienda. Gracias, yo termino aquí mi presentación. Muchas gracias, Rafael. Agradecemos muchísimo. Si hay comentarios, al final yo los retomaría. Excelente. Agradecemos mucho tu intervención. Ahora le vamos a dar la palabra a Jean-Roch Labou. Jean-Roch es ingeniero agrimensor francés, especializado en ordenamiento territorial y en desarrollo inmobiliario a nivel de maestrías. Especialista en políticas urbanas, de vivienda y territoriales. Es consultor para el Banco Mundial, la Unión Europea, para USAID, para FAO, para BID, para GIZ, y ha sido asesor del Congreso de la República de Guatemala para la formulación de propuestas de la Ley de Desarrollo Urbano, y ha fungido también como director nacional de Ordenamiento Territorial de la Secretaría General de Planificación de Guatemala. Ha sido coordinador de proyectos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de planificación regional, valorización de ecosistemas estratégicos y fortalecimiento municipal. Fue parte del equipo de negociación de Guatemala en las COP22 y COP26 sobre los compromisos de país en materia de cambio climático. Fue parte del equipo que impulsó la Agenda Urbana de Guatemala y formuló la Estrategia de Desarrollo Urbano con bajas emisiones en Guatemala. Es actualmente director de una empresa especializada en ordenamiento territorial, el grupo Innovaterra. Y ahora
es nuestro segundo expositor del día de hoy y dejo en el uso de la palabra a Jan. Muchas gracias, Iraida. Solo confirmando que me escuchan y que están viendo el paso de la presentación. Un poco la idea de esa primera, segunda intervención, ese primer foro, es abrir algunos temas específicos para la construcción de esa posición común que podemos tener desde las FIU en cuanto al Foro Urbano Mundial que mencionó John, se va a dar este año. Y pues partiendo un poco de donde Rafael ha dejado la conversación, y haciendo referencia a algunos de los trabajos que hemos hecho aquí en Guatemala, en Creamos Guate, en la Asociación de Urbanistas, y algunas pistas de reflexión, de discusión que hemos lanzado con la asociación, pues puntualizar algunos aspectos que nos pueden ayudar al momento de ir creando esa posición común. El tema del Foro Urbano de este año es transformar nuestras ciudades para un futuro mejor. Obviamente, pues la posición de la federación es pensar desde Iberoamérica, perdón, Latinoamérica, lo que puede hacerse desde nuestras ciudades en esa transformación y en esas posibilidades de anclar, digamos, esa transformación para el futuro. Arrancando con esa pregunta un poco provocadora también, sabemos que en la región, digamos, el proceso de urbanización se ha dado de manera bastante fuerte en los últimos 40, 50 años. Es decir, se ha producido esa urbanización, pero es que la pregunta de fondo es si realmente se ha construido ciudad en el conjunto de nuestro continente. Y abordando desde esa arista, digamos, la construcción de ciudades en la región, podemos hablar obviamente de una serie de contrastes importantes. La región alberga la parte más urbanizada del planeta. Países como Uruguay, como Chile, pues son de los más urbanizados del mundo, ¿verdad? Pero todavía tenemos algunos países como Guatemala, donde estamos, Haití, obviamente, o Honduras, que son con realidades casi africanas, digamos, en términos de urbanización. Es decir, ese gran contraste que puede ofrecer muchas oportunidades en lógicas como las nuestras de construcción de capacidad, porque ya pues algunos países de la región han pasado lo que otros están por pasar, y eso obviamente nos permite pensar muy bien en términos de transferencia de capacidad, pues muchas posibilidades. También en la literatura, y creo que Rafael hizo muy bien esa referencia, más que todo desde la academia, se ha hecho una serie de críticas importantes a esa ciudad global donde nos encontramos todos nosotros, esa ciudad capitalista donde los flujos de mercancías, de personas, la transformación, digamos, de la sociedad alrededor de esa ciudad fordista, digamos, encontramos la mayor parte de las realidades urbanas de la región, pero esa ciudad también de los pobres, de los asentamientos precarios, de esos movimientos de los más pobres del centro hacia la periferia, esa gentrificación que mencionó muy bien Rafael en su exposición, de máquinas competitivas muy vinculadas con esa ciudad global que han permitido sacar de la pobreza y generar empleo muchos, pero que ha dado también la posibilidades de crear esas ciudades populares desde la resistencia y desde otra lógica de la construcción y la autoconstrucción. Eso convive en la mayor parte de nuestras ciudades, así como la foto que estamos viendo. Esos enclaves de modernidad y esas ciudades fracturadas. Esa era del antropoluceno, como lo menciona Carlos Moreno, que esa ciudad contaminada en todos los aspectos, en el aire, en la tierra, en el agua, que se ha construido. Y entonces un poco cómo nosotros, para empezar a discutir sobre las ciudades regionales, sobre la ciudad de Latinoamérica, desde esas aristas de la crítica académica hacia el modelo de ciudad que se ha construido, desde la ciudad de los expertos, donde muchos de nosotros nos encontramos como funcionarios públicos, expertos, apoyos, muy en la línea también de lo que nos propone el Sistema de Naciones Unidas a reflexionar, y esa ciudad de la gente. Cómo combinar esas tres dimensiones para ir construyendo esa posición común alrededor de una serie de temas que nos puedan anclar nosotros como asociaciones de urbanistas de cara al Foro Urbano Mundial. Problemas de nuestras grandes áreas metropolitanas que podemos mencionar,
clásicos, digamos, desde la construcción social de las ciudades y el estado de igualdad de género, desde problemas nuevos o que se están perfilando como grandes problemas de futuro, como el tema del cambio climático y la vulnerabilidad de nuestras ciudades del futuro, donde obviamente hoy no estamos hablando solamente de problemas económicos, sino que de vida o muerte en buena parte de nuestras ciudades frente a la vulnerabilidad climática y frente a la vulnerabilidad social que tenemos frente al cambio climático. En buena medida, ese crecimiento desbordado de la población que no ha sido aterrizado por parte de las ciudades en respuestas completamente satisfactorias, ¿verdad? Donde podemos tener hoy en día una mancha urbana que crece mucho más rápido que el crecimiento de la población, donde tenemos una serie de desafíos del punto de vista de la infraestructura, del estrés ambiental, de la vulnerabilidad, como mencionábamos, al cambio climático, la asequibilidad y la justicia social y la cohesión social en nuestras ciudades. La informalidad se está volviendo más común con el paso del tiempo. Eso es uno de los enormes problemas de la región, digamos, a pesar del crecimiento urbano fuerte. Ese crecimiento urbano se ha dado en la mayoría en áreas no planeadas, en áreas informales, que ha sido la respuesta que han encontrado la población de más bajos recursos frente a problemas estructurales de mercado y de Estado en la producción de vivienda social que Rafael mencionó muy bien. Y ese crecimiento paulatino urbano, aquí estamos viendo obviamente la región centroamericana que se está dando, en el caso de la región centroamericana, quedan todavía 25 años de crecimiento urbano muy fuerte en las velocidades, en los tamaños y las problemáticas que Sudamérica ha conocido en los años 50, 60, digamos, y eso obviamente es parte de nuestra preocupación, cómo crear esas ciudades en la realidad sin obviamente, o tomando en cuenta ese driver de la urbanización. Tenemos un rezago de problemas en términos de institucionalización del orden social a través del Estado. La urbanización se ha traducido en segregación, en concentración, en desequilibrio, en vulnerabilidad frente al cambio climático. Esa ciudad popular, como lo menciona Pedro Abramo, que se reproduce como una respuesta a la no respuesta de las formas estatales y mercantiles de provisión del hábitat urbano y en las ciudades latinoamericanas, 30, 40% de nuestras ciudades hoy en día son ciudades informales y pues significa una cantidad de problemáticas a resolver desde los asentamientos precarios o pues los mejoramientos integral de varios que obviamente requieren financiamiento, requieren de un trabajo social muy, muy, muy fuerte. Tenemos un rezago muy importante en infraestructura, incluso relacionada con la riqueza relativa de la región. La infraestructura es una agenda bastante pendiente y algo que genera un obstáculo obviamente al desarrollo. Hemos construido un estilo de vida para muchos, pero no para todos, y esa es parte de la agenda que, pues en buena medida, la FIU debe de plantear como uno de los elementos centrales en la reflexión sobre la construcción de ciudades. Todavía tenemos un problema de acceso a agua potable en más de 30% de las ciudades de la región de saneamiento. Entonces, ¿cómo regresamos a esos esquemas básicos de pensamiento para ciudades iberoamericanas en el siglo XXI? Asegurar el acceso básico a agua potable y saneamiento, acceso a una vivienda con estándares mínimos de calidad, especialmente para los estratos socioeconómicos más bajos, con acceso a buenos servicios de educación, salud, a espacios públicos, a espacios verdes de calidad, en general, a acceso al derecho a la ciudad, que lo vamos a ver, es parte de las agendas que tenemos que anclar a nuestra región. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues obviamente subirnos, lo mencionaba también Rafael, y es parte de la reflexión, subirse a las agendas globales. Y pues ya tenemos un objetivo de desarrollo sostenible centrado en el tema urbano, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenible, como ese ODS 11. No solamente tenemos un ODS específico, sino que ese ODS cataliza los demás objetivos de desarrollo sostenibles, por ser el lugar de aplicación en buena medida de nuestra mayor concentración de población en los países. Entonces, la planificación, la gestión urbana no se vuelve solamente una reflexión de expertos y de urbanistas, sino que realmente una de las agendas más interesantes para el conjunto de los hacedores de la ciudad, desde las distintas
disciplinas que lo manejan. Entonces, esa es una primera respuesta desde esas agendas públicas globales, traducidas obviamente en el caso especializado de la parte urbana, pues en la nueva agenda urbana, con una serie de elementos vinculantes a las políticas urbanas nacionales, a la legislación, al diseño urbano, a la economía y las finanzas urbanas, como desde nosotros, las federaciones de asociaciones de urbanistas, logramos inscribirnos en esta tendencia global, en estas políticas globales para dotarles de contenido, para asegurar su implementación, para generar observatorios de esas políticas públicas, para traducir esas políticas globales en políticas locales o en implementación local. Esa es parte de nuestro quehacer, de nuestra reflexión, pero que obviamente pasa por entender esos marcos globales y inscribirse en ellos. Otro ejemplo final, un poco como desde la región ya las prácticas de esa nueva agenda urbana se transforma en programas estratégicos que los ministerios de desarrollo urbano y de vivienda pues traducen en marcos, en este caso de la región centroamericana en el SICA, ese plan regional de integración de la nueva agenda urbana, del plan de acción que se traduce en una serie de programas específicas, de lineamientos regionales, de programas de generación de información, de fortalecimiento de capacidad alrededor del tema del urbanismo, de sensibilización, de incidencia, de mecanismos financieros. Es decir, tenemos ya expresiones subregionales y así como lo tenemos en Centroamérica, pues lo tenemos a través de los ministerios de desarrollo urbano de la región de Minurbi, o tenemos a través de documentos de la CEPAL, que nos da algunas luces al cual nosotros como federaciones nacionales podemos anclarnos y obviamente en términos de reflexión iberoamericana y latinoamericana, pues plantear, digamos, como dotar de contenido, criticar o plantear acciones complementarias a esos marcos regionales. Hay una serie de buenas prácticas regionales que tal vez es importante mencionar. Se ha intensificado la circulación de esas políticas urbanas y ha permitido generar un conocimiento, una inteligencia colectiva en Latinoamérica. Redes como el Lincoln Institute of Land Policy, el Instituto Lincoln o otros han permitido hacer pasar esas buenas prácticas del urbanismo social de Medellín, de las operaciones de integración urbana de Río de Janeiro, de la recuperación de los centros históricos de Quito, de la recuperación del centro de Santiago, de los BRT que vienen de Curitiba. Todos nosotros que somos urbanistas, practicadores de la ciudad, hemos visto esos vasos de intercomunicación, la ley 388 de Colombia, la participación del Estado en plusvalía, el Estatuto de la Ciudad de Brasil, el mejoramiento de los barrios de El Salvador en Lima. Es decir, todo eso ya es parte del conocimiento, de la inteligencia latinoamericana en cuanto a buenas prácticas, a maneras distintas de producir ciudad, que también viene muy distinto eventualmente de los modelos importados desde Europa o desde otras realidades asiáticas. Entonces ya hay una comunidades de práctica, como se dice en la realidad, y lo que tenemos que hacer nosotros como federaciones iberoamericanas y asociaciones nacionales es como seguir fortaleciendo esos experimentos y generar ese conocimiento de redes académicas, ciudadanas y profesionales. Pero más allá de esas buenas prácticas, ¿cómo logramos refundar políticas integrales para generar ciudad y ciudadanía a partir de esos elementos? Eso creo que es en el centro de la posición común que tenemos que plantear para el Foro Urbano Mundial. Hay algo importante, el COVID-2019 nos ha permitido posicionar el tema urbano de manera extraordinaria. Aquí algunos elementos que en Guatemala se lanzaron, digamos, de discusión, pero que han sido en toda la región de la misma manera, desde levantar el tema, por ejemplo, de la movilidad, la nueva movilidad, de la movilidad activa, de repensar los espacios públicos, que han sido más movimientos ciudadanos en todas las ciudades de la región, obviamente vinculadas con esas imágenes de ciudades totalmente vacías y de entonces repensar y revalorizar lo que tenemos en términos de espacios públicos y de movilidad, cómo recentrar un poco las funciones urbanas alrededor de las tres grandes componentes del vivir y del buen vivir, del trabajo y del intercambio, la recreación, y cómo el transporte se ha vuelto, obviamente, dentro de esto, de las reflexiones de transporte y movilidad, uno de los grandes elementos de esos 2 años. Y algo más importante aún, probablemente algunos modelos de ciudad, tal vez muy desde la realidad europea, pero que ha pegado a Latinoamérica,
como esa ciudad de 15 minutos, esas comunidades de 15 minutos, que han venido, digamos, a quedarse en las agendas públicas y sobre el cual nosotros como federaciones podemos tejer mensajes, tejer posibilidades de incidencia y de posición común, y donde obviamente pues va a requerir adaptar esos conceptos viniendo más de esas realidades europeas hacia nuestro contexto latinoamericano. Hay obviamente una gran posibilidad de construir sobre esa narrativa y de subirse a ese tren de la ciudad post-COVID, que para muchos no va a ser un cambio drástico, pero que al menos en la narrativa, en la capacidad de articulación con actores, nos permite replantearlo en el futuro. Ahí, pues, en la parte final de esa presentación, nada más levantar algunos temas que nos pueden servir, digamos, de guía, tanto a ese foro como a los 3 o 4 que vienen a futuro para construir esa posición común. Desde el financiamiento urbano y la planeación, no podemos construir ciudades y pensar su financiamiento. Y ahí, pues, creo que Rafael hacía mucha referencia a algo que es muy común, digamos, en la región, de la apropiación del plusvalor por los procesos de urbanización hacia la parte pública o hacia la parte de financiamiento de esas partes de la ciudad que hacen falta desarrollar. Entonces, ¿cómo generamos mecanismos de financiamiento urbano que parten del mismo entendimiento de los mecanismos inmobiliarios que Rafael planteó hace un momento y los instrumentos de gestión de suelo asociado a esa posibilidad de esa recuperación del plusvalor inmobiliario? Obviamente, el financiamiento urbano pasa por fortalecer el rol de las ciudades, los gobiernos locales, los municipios en el financiamiento de la ciudad a través de impuestos, a través de tasas, a través de las distintas regulaciones que pueden existir, obviamente orientado a la infraestructura, al transporte, la movilidad y los elementos vinculados con el financiamiento de la vivienda masiva, que sigue siendo una agenda pendiente para la región, como que Rafael lo mencionaba y como lo vamos a ver en los foros siguientes. El financiamiento climático, que ofrece también una enorme posibilidad a las ciudades de la región, vinculado obviamente con el cambio climático, la reducción de emisiones de gases de efectos invernaderos, la emisión de ciertos bonos que pueden existir vinculado con esto, o la posibilidad de levantar impuestos para reducir los impactos que puede existir las acciones sobre el territorio y el clima. Eso vincula obviamente el tema de aguas, de residuos, de biodiversidad, el financiamiento internacional que se va a plantear muy fuertemente alrededor del tema del cambio climático, créditos. Hay una serie de buenas prácticas que yo creo debemos de levantar desde nuestras asociaciones, federaciones, para entender mejor el tema del financiamiento, tanto desde el destino, desde el financiamiento visto desde la parte fiscal, como desde el punto de vista del destino de ese financiamiento hacia una mejor planificación urbana vinculada con la infraestructura. El segundo tema de la regulación del ordenamiento territorial, pensado no solamente desde una vertiente técnica, pero también desde una arena política, ¿verdad? Donde se despliegan las estrategias de los actores, las tácticas, vinculadas a una pluralidad de racionalidades que viven en ese conflicto, en esa tensión permanente, como lo mencionaba Analía Rincón, es decir, no pensar desde solamente la arista de los funcionarios públicos, sino que desde ese ajedrez de fuerza que subyace la regulación territorial. Para muchos países como Guatemala u otros, pensando esa regulación territorial más allá de la propiedad privada, sino que desde esa función pública del urbanismo y la función social de la propiedad, a través de instrumentos de gestión del suelo, de nuevas regulaciones, tanto a nivel nacional como a nivel local. La planeación entendida también como la política pública, no solamente desde esa mirada experta, sino que constituida desde una práctica democrática, participativa. Nos hace mucha falta todavía discutir con los barrios, con las ciudades, esa planificación integral vista desde la comunidad, pensando también en el modelo particular de las ciudades latinoamericanas en cuanto a densidades, y aquí recuperar ese concepto de la ciudad confusa, que no es ni compacta como la ciudad europea, ni difusa como la ciudad norteamericana, y Pedro Abramo hace referencia a esa particularidad de la ciudad latinoamericana, que es a su vez en ciertas partes del territorio compacta y en otras
difusa con esa periferia que muy bien retrató Rafael hace un rato. ¿Cómo pensar entonces la planificación, el ordenamiento territorial, los instrumentos de gestión del suelo desde nuestras particularidades de las densidades latinoamericanas, vinculadas también a esa tremenda generación masiva de vivienda social, poniendo, por ejemplo, obligaciones urbanísticas al desarrollo inmobiliario para la construcción de esa vivienda social que hace falta, desde el financiamiento o desde la mixidad social, que es un tema también fundamental para reducir esa segregación que tanto tenemos en nuestras ciudades de la región. Pero también pensar desde esa racionalidad y más allá de la crítica que puede existir a la ciudad capitalista, pues que es el sistema dentro del cual nos movemos nosotros y cómo entonces encaminar, encauzar, aprovechar ese desarrollo inmobiliario a través de ciertos incentivos para cambiar las prácticas sobre las ciudades, para encaminar hacia mayores y mejores usos, no solamente para algunos, pero para la mayoría. Y ese es parte de nuestra reflexión sobre el tema del cambio climático. Una tercera entrada, y probablemente va a ser un foro adicional que vamos a tener en el marco de las discusiones de la FIU, es como de territorio de nuestras ciudades. Con algo muy interesante, romper un poco esa división que estamos empezando a tener entre las ciudades que se adaptan al cambio climático, es la gran agenda que tiene, por ejemplo, Centroamérica, porque son pocos emisores de gases de efecto invernadero, pero son muy tocados por el cambio climático. Entonces, la agenda está muy vinculada con la adaptación, y otras ciudades que ya están, digamos, con menos probabilidades de tener los embates de la naturaleza, pero que ya están en una reflexión más de mitigación al cambio climático. Nosotros planteamos, como lo ha hecho Katy y otros, esa sinergia entre la adaptación y la mitigación, encontrar medidas que permiten hacer las dos cosas a la vez. Adaptarnos, pero también ser parte del concierto de las naciones para mitigar el cambio climático, dado que las ciudades son buena parte de los emisores del mundo, digamos, y necesitamos repensar la construcción de ciudades a la luz de la mitigación del cambio climático, al desarrollo urbano con bajas emisiones, como muchos lo han hecho. Y lo segundo es, pues, toda esa nueva tendencia alrededor de soluciones urbanas basadas en la naturaleza. Creo que en el último año vimos artículos o libros o guías de WWF, de UICN, del Banco Mundial, del BID. Nosotros, pues, en las prácticas locales aquí, desde la empresa, estamos asesorando municipalidades en encontrar, por ejemplo, como en la izquierda, en Puerto Barrios, algunas de las respuestas alrededor de la planificación urbana vinculada con la naturaleza. El Instituto Humboldt, por ejemplo, de Colombia, también ha planteado una serie de soluciones articuladas con esa nueva tendencia que no podemos obviar en la discusión de construcción de ciudades, y que es parte, obviamente, de lo que queremos llevar como posición común al Foro Urbano Mundial desde las federaciones y desde las asociaciones que componemos la federación. El último creo que tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con actores, tiene que ver con el papel de los diferentes actores, básicamente entre Estado, comunidades y mercado, cómo repartir los roles, las competencias entre esos tres macroactores que construyen la ciudad, hacia dónde la política pública, el Estado, hacia dónde el trabajo desde abajo, desde la comunidad, desde los barrios, desde las plataformas ciudadanas que hacen reclamos y tienen exigencias en la construcción de una mejor ciudad, y obviamente encauzando y construyendo sobre la base de ese desarrollo inmobiliario, poniendo reglas, poniendo barreras, poniendo elementos donde cuando el mercado se vuelve ineficiente o peligroso para el resto. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar un equilibrio entre esos tres elementos y entender la dinámica de esas tres lógicas que se construyan ahí. La ciudad necesita fortalecer la gobernanza metropolitana, muy en el sentido de que lo plantean Gabriela Franchi o Pedro Ortiz, digamos, como una nueva disciplina, más allá de pensar el urbanismo, sino que de pensar el gobierno metropolitano y el urbanismo metropolitano como casi una nueva disciplina académica, que requiere de otros conocimientos, de planificación regional, de sinergias entre diferentes políticas sectoriales y locales. Obviamente la gobernanza es el derecho de la ciudad, es el modelo de ciudad en el que los ciudadanos tienen obligaciones, obviamente, pero también algunos derechos económicos, sociales, de tercera generación, económicos y culturales, al cual adherir y a partir del cual, como lo plantea Sicardi,
tenemos que pensar nuestra gobernanza de las ciudades latinoamericanas vinculada con los conceptos de justicia espacial que planteaba también Rafael en un momento. Es decir, tenemos una serie de temas importantes. Nosotros desde la Asociación de Guatemala de Creamos Guate, pues hemos dado algunos pensamientos a algunos, y seguramente todas las asociaciones que componen la federación y ese esfuerzo de pensamiento tienen mucho que aportar. Aquí, más que respuesta, tenemos una serie de dudas, tenemos una serie de preguntas a levantar, y obviamente esta serie de foros pues lo que busca es la posibilidad de tener pues algunos elementos de discusión y algunas posiciones iniciales para llevar al Foro Urbano Mundial. Muchísimas gracias por la participación de todos, y por aquí dejo la presentación. Muchas gracias, Jan. Excelente presentación. Muchas gracias a ambos, tanto a Rafael como a Jan. Este foro va a quedar grabado para poder consultarse posteriormente, ya que por diferencias de horas que tenemos entre nuestras diferentes organizaciones miembros, pues no a todos nos viene bien a veces las horas de las actividades. Sin embargo, creo que el contenido ha sido muy importante, lo que se ha compartido acá. Vamos a tener ahorita unas últimas preguntas o una oportunidad de una intervención de cierre por parte de ustedes dos, una reflexión final, porque a veces cuando uno está presentando o escucha al otro que presenta, le surge alguna reflexión final, pero yo tal vez para invitar un poco aquí a Rafa, tú nos provocabas, nos hablabas de este tema de extraer parte de los beneficios del proceso para hacer de la ciudad una ciudad más inclusiva. Y digamos esta deuda un poco ética que tenemos los urbanistas de pensar en esta situación de a quién estamos dejando fuera. Ya nos hablaba de temas transversales que nos interesan mucho, de la participación de la mujer, de los grupos étnicos, y eso también me lleva a mí a quererle ambos, si se pudieran referir a este gran fenómeno, mega fenómeno de las migraciones internacionales que se están dando desde nuestros países hacia otras áreas urbanas, pero también sabemos que hay continúa habiendo una migración interna desde ciudades intermedias hacia las ciudades, primero hacia las metrópolis nacionales, que aún estas no logran dar, digamos, alguna oportunidad a estas personas que terminan saliendo directamente de áreas rurales poco atendidas, y aquí yo me quedo con este término de la población desprotegida que tenemos en nuestros territorios, y esa población desprotegida es la que generalmente termina abandonando su lugar de origen, yendo a buscar ese buen vivir, ¿verdad?, en otra ciudad. Entonces, quizá ustedes pudieran referirse a estos megatemas como a manera de reflexión. Sé que hemos hablado un poco del tema de vivienda, aunque va a ser parte de nuestro siguiente foro, porque es el uso del suelo urbano más grande que tenemos, y por lo tanto consume una gran cantidad de nuestro espacio. Sin embargo, tenemos otros usos muy importantes del buen vivir, como lo es los espacios públicos y los centros de empleos y demás. Entonces, quizá unas últimas 2 minutos, 3 minutos de reflexión. Vamos a dar la palabra primero a Rafael, por favor. Sí, gracias, Iraida. Gracias, Jan, porque hizo una buena referencia más internacional del fenómeno. Mira, hay yo creo que 3 temas. Uno, me gustó mucho una reflexión que hacía Jan en términos de, a ver, vivimos en un modelo capitalista, ¿no? Entonces, tenemos que estar de alguna forma u otra insertos en esta dinámica para poder reaccionar, pues, a fenómenos que no podemos evitar, por lo menos en el muy corto plazo, ni en el mediano probablemente, como es esta evolución en términos de la inversión, la capitalización. Y se relaciona mucho con la captación de plusvalías. Nosotros aquí en México hicimos un ejercicio en la Ciudad de México, pensando cómo poder implementar esta política de decir, bueno, tenemos muchos años invirtiendo en una ciudad y toda la capitalización de la riqueza se la llevan pues, los que al final construyen sobre todos esos años de construcción de una ciudad, ¿no? Entonces, la forma en que
se ha planteado, o planteamos nosotros, es poder hacer lo que le llamamos los subsidios cruzados. Que decir, bueno, no me voy a pelear contigo, tú invierte, ¿sí? Pero vamos a tener que hacer una política de subsidio cruzado en donde tú, esta parte de la captación extraordinaria de la plusvalía que estás obteniendo, pues la vas a tener que invertir en las zonas donde no hay capacidad del Estado o de la administración que pueda reconvertir territorios gentrificados o que pueda reconvertir periferias por la cantidad de recursos que tienen. Ese es un mecanismo que fue una lucha con la sociedad civil también, ¿no creen? Aquí nosotros le decimos la vecinocracia, ¿no? Porque hay también un grupo de zonas donde no les gusta mucho que se construyen o se edifiquen viviendas con mezclas, ¿no? Entonces extraen, se convierte de repente en muros externos en donde no hay forma de poder penetrar. Entonces, todo eso, en términos de política pública, hay forma de hacer, hay instrumentos ya experimentados y habría que ver cómo se hace. Y una más final que también me gusta es la migración. Bueno, el fenómeno de migración a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Nosotros aquí en México especialmente tenemos un problema de los volúmenes de población que se localizan transitoriamente en ciudades, ¿no? Entonces es población flotante que no se asienta, pero que deja huella. En algunos casos sí se asienta para siempre, como es el caso, por ejemplo, de la frontera norte. Al restringir los volúmenes de población que aceptan en calidad de migrantes con documentación correspondiente, pues se reduce la posibilidad, y entonces esa masa de población que viene pues, de Sudamérica, África, no sé, de muchos países, llega a establecer pequeñas colonias, ¿no? En Tijuana hay la pequeña Haití que le llaman, ¿no? Y entonces es prácticamente una comunidad de haitianos que se asentó y ahí quedó, transformó la ciudad, ocupó una parte sustantiva del territorio en condiciones totalmente ajenas a una inversión pública que satisfaga esos fenómenos. Y la otra última es la migración interna, ¿no? La que nosotros tenemos de las propias periferias. Yo hablaba de volúmenes de 5 millones de viajes hombre-día que hay de la periferia urbana metropolitana, pero que generan también no solamente un costo adicional para el que vive, sino que produce todos los fenómenos que ya mencionó correctamente sobre contaminación, ocupación, uso del transporte totalmente irracional, la forma en que se transporta esta población que sigue trabajando en la ciudad central y no hay forma de que no se haga. Entonces ahí me tocó participar en este último proceso de planeación de la ciudad, en donde hicimos una propuesta, hicimos un modelo econométrico para ver cuál era la forma de distribuir los mejores subcentros urbanos en la periferia y que tuvieran digamos, un equilibrio en términos de los tiempos, generación de empleo, etc. Entonces, el acercamiento de la ciudad central a través de otros servicios también influye en la posible contraposición al deterioro de los precios del suelo y un ahorro hacia el ingreso, ¿no? Yo aquí lo dejo. Gracias por darme esta chance de cerrar. Muchas gracias, Rafa. Por favor, Jan. Gracias, Iraida. Buenas preguntas y posibilidades de anclar mucha reflexión sobre ese tema.
Lo primero creo que el tema migratorio, que creo que lo planteas muy bien, es uno de los fenómenos y las tendencias al cual tenemos que prestar mucha atención en la región y construir sobre esta lógica. Creo que Rafael ya lo planteó en esas dos dimensiones que me parecen totalmente adecuadas. La respuesta a la migración va a venir desde la ciudad en buena medida, en la medida que esas ciudades son unas de las posibilidades de generación de empleo y de oportunidades económicas. Y esa es un poco tal vez la realidad que en Centroamérica conocemos en Guatemala. La expulsión de la población en términos de migración internacional se da en general desde las zonas más rurales, digamos, de Guatemala, y responden en buena medida a la ausencia de un sistema de ciudad que tenga la capacidad de absorber buena parte de esa población que sale en búsqueda de términos de mejores oportunidades económicas y que encuentran obviamente en Estados Unidos una posibilidad mucho más grande que en el campo guatemalteco, pero incluso que en las ciudades guatemaltecas. Entonces, preparar nuestras ciudades a esa llegada de esos flujos de personas viniendo del campo, como ha sido parte de la historia de la ciudad desde al menos el principio del siglo XX, ¿verdad? Esa es una tendencia mundial histórica desde que conocemos las ciudades de Europa, de Londres, de Francia, que en el principio del siglo XX pues han conocido esa dinámica. Pero al mismo tiempo tenemos en la región centroamericana la otra cara de la realidad, como en países como Honduras y El Salvador, donde ya constituidas esas ciudades también son factores de expulsión de la población, en buena medida por temas de violencia, por ejemplo, y que ha sido uno de los drivers principales de la salida de nuestra población en esas ciudades de no derecho, ¿verdad? De ciertos asentamientos precarios o otros espacios bastante violentos que han inducido esa salida hacia afuera y que entonces ahí vemos la respuesta que desde las ciudades no hemos logrado hacer. Eso pasa por un extraordinario trabajo de generación de capacidad a nivel local. Eso creo que es una de las agendas fundamentales, y la región tiene muchas disparidades en términos de esas capacidades. La región centroamericana todavía hace falta mucha formación académica. Guatemala, para contarle todavía apenas una maestría que existió en Guatemala hace algunos años, pero ni siquiera programas regulares de formación sobre temas urbanos como otros países del sur o de nuestros vecinos del norte como México, o al sur como Colombia han tenido, pero pues todavía es una agenda rezagada y dispara en la región desde ese punto de vista de la formación de capacidad. Y yo creo que ese tema de migración se puede vincular muy bien con lo que tú planteabas, Iraida, por ejemplo, de pensar la ciudad alrededor del empleo, que es, al menos en la realidad centroamericana, pero seguramente también en este contexto mundial, algo que hay que ir construyendo mucho, y eso pues nos abre otras perspectivas sobre el tema de uso del suelo, sobre separaciones, por ejemplo, entre usos industriales y usos residenciales, la creación de distritos urbanos competitivos o de distritos industriales, de zonas industriales, cómo concebirlas, toda la logística urbana vinculada obviamente con esa organización capitalista de la ciudad que mencionábamos, y las posibilidades de intercambiar no solamente personas, pero bienes y mercancías también en nuestras ciudades. Entonces, eso debe de ser pensado desde la planificación, desde las políticas públicas alrededor de la ciudad. Abriste algunas puertas interesantes de otros temas transversales, como pensar las ciudades desde, por ejemplo, la cosmovisión indígena de nuestros territorios. Hay una fuerte existencia de pensar el espacio del territorio, pero más que todo rural, en comunidades, desde esas aristas de cosmovisión. En Guatemala lo conocemos muy bien, obviamente, desde la vertiente maya, pero ha tardado en aplicarse en el pensamiento más complejo de la ciudad, ¿verdad? ¿Qué significa ciudades mayas, ciudades andinas, pensadas desde esos marcos de la cosmovisión para reconcebir los espacios públicos, para reconcebir centralidades, para reconcebir la gobernanza incluso, ¿verdad? Eso creo que todavía hace falta mucho, y podemos proponer y ofrecer mucho al mundo más allá de conocer esos modelos occidentales desde esa perspectiva. Creo que las juventudes ya han empezado a marcar algunos rumbos, más que todo en
el pensamiento inmobiliario, en el producto, en pensar alrededor de otras lógicas, pero pues hace falta llevarlo hacia los planos urbanísticos todavía. Esa nueva generación de los millennials y la generación que siguen, pues tienen una concepción al mundo, a la economía, a la actitud de vida en general, que van a tener consecuencias importantes, como ya la tiene en el tema inmobiliario y la tendrá sobre el pensamiento de la ciudad. Y la agenda de género que sigue siendo una agenda pendiente en buena parte de la región, casi nula, en otras ya con algunos elementos a poner sobre la mesa, y que creo que definitivamente pensar la planificación urbana desde las perspectivas de género o pensando, digamos, la manera distinta de visualizar, de concebir la ciudad, pues que debemos de incluir en nuestra manera de ver la construcción de ciudades de futuro. Así que buenas. Excelente. Excelente. Muchas gracias nuevamente a ambos y a John por su presentación. Ahora vamos a darle la palabra a un invitado especial que tenemos el día de hoy, el doctor Hugo Isaac Cepeda, coordinador general urbano de la Cancillería de la República Mexicana, quien nos hablará en representación del equipo coordinador de la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2002. Doctor Cepeda, por favor. Iraida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos los seres humanos que nos acompañan en esta modalidad, en esta forma nueva, híbrida, que se realiza a partir de la pandemia y que nos ha puesto muy en claro y muy en alto lo que tenemos que trabajar, hacer, desdoblar, desarrollar y sobre todo cómo nos vamos a adaptar. He estado muy atento a todo lo que ha hablado Rafael y también Jan, que se me hace un tema importantísimo y del cual pues quiero desdoblar a hablar hacia dónde vamos y qué es lo que estamos buscando desde acá, desde la Cancillería, desde el ministro, de la parte que México representa, en el sentido de cómo México, como parte de la presidencia de la Asamblea General Urbana, está marcando un paso y un ritmo sobre lo que ya se platicó, lo que se está hablando y que coincido totalmente. Y de lo cual quiero poner lo siguiente en la mesa. Estamos en una etapa donde estamos cambiando constantemente y nos estamos transformando a una velocidad de los datos que, como ahorita lo estamos viendo en este espacio, todos los que hemos estado o que se puedan unir van a poder encontrar una modalidad de cómo coincidir y encontrar la manera de transformar a través de los datos y crear con inteligencia artificial las nuevas modalidades urbanas. Por ello, los quiero invitar a través de lo que es la Cancillería de México y la Universidad de Guadalajara. Se ha creado la Cumbre Internacional del Hábitat para América Latina y el Caribe 2022, en la cual se va a celebrar del 4 al 7 de abril en la ciudad de Guadalajara. Es un evento sin precedentes, es un evento donde está optando por unir a las ciudades a través del proyecto de Interconectando Ciudades Inteligentes por medio de diferentes foros regionales con temáticas diferentes, temáticas distintas, con valores agregados y con base a los comportamientos de cada ciudad. Esta cumbre nos dará el paso y nos dará y marcará la pauta para el siguiente momento y el nivel, que es llegar al Foro Mundial Urbano en Katowice, Polonia. Es por ello que es importantísimo que todos los que tenemos la raíz en el tema urbano, en el tema de cómo desarrollar estos nuevos modelos, nos demos esta oportunidad para que puedan ustedes también participar. Voy a dejar en el chat el correo del coordinador, también el número telefónico también del coordinador de la Cumbre Internacional del Hábitat, que es a través del arquitecto Héctor García Curiel y el maestro urbanista Bert Fanstein, y de su servidor desde la Coordinación General Urbana de la Cancillería, para que puedan establecer, se puedan generar dinámicas, se puedan inscribir, que puedan participar y con mucho gusto los podamos recibir. Reitero, del 4 al 7 de abril en la ciudad de Guadalajara, en la Cumbre Internacional de América Latina y el Caribe, para que se pueda generar un nuevo modelo de ciudad y que podamos desdoblar hacia una nueva agenda. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Cepeda. Informar a todos los miembros de la federación que nos escuchan que vamos a estar presentes en la cumbre, que vamos a tener un evento específico organizado por la FIU. También va a ser un evento híbrido en el que vamos a tener algunos de nosotros representando a la federación, pero también vamos a tener conectados a nuestros miembros de diferentes presidentes de diferentes asociaciones
Y también invitarlos para el próximo lunes 21 de marzo, que tenemos nuevamente el segundo foro. El próximo foro que vamos a tener es sobre vivienda y ciudad precaria, desafíos y oportunidades de la región iberoamericana, y vamos a tener la participación de Gina Rey de Cuba y de Carlos Varías de Techo. Los esperamos acá nuevamente en este mismo foro. Y esperamos siempre estar atentos a sus comentarios de todos los participantes el día de hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas una vez más, a nuestro invitado especial por unirse, por el entusiasmo de organizar esta clase de actividades que creo que siempre son tan enriquecedoras y tan refrescantes para todos, sentir a todos los profesionales del urbanismo que están allá, que no estamos solos, que hemos estado pensando en las mismas cosas, en las mismas preocupaciones y bueno, como bien ha dicho Jan, vamos a comenzar con un montón de preguntas, pero creo que poco a poco vamos también a empezar a generar propuestas, a generar innovación, a generar colaboraciones, a fortalecer nuestros vínculos y nuestro relacionamiento y a buscar juntos soluciones para crear esas ciudades que tanto todos deseamos. Agradecemos nuevamente a todas las organizaciones, miembros de la FIU que han tomado el liderazgo en esta actividad y sin mucho más, pues agradecer a todos su presencia el día de hoy.